Imagina por un momento que te dicen que la persona más cercana a ti ha desaparecido para siempre. Una hija que has visto crecer, que ha sido tu compañera en los momentos más dulces y amargos. Ahora imagina que, después de su partida, algo inexplicable y perturbador sucede. Un padre, en su desesperación, decide hacer algo que muy pocos se atreverían a hacer: colocar una cámara en el ataúd de su hija. Lo que descubriría cambiaría su vida para siempre. Esta historia comienza en una tranquila ciudad, donde una familia vivió una tragedia inimaginable. La joven hija, de apenas 18 años, falleció en circunstancias misteriosas. Su muerte fue un golpe devastador para su padre, quien se rehusaba a aceptar que su hija ya no estaba. Las dudas sobre lo ocurrido comenzaron a consumirlo, pero lo que no sabía es que el dolor lo llevaría a tomar una decisión que lo marcaría para siempre. En un intento por entender lo que había sucedido, el padre coloca una cámara oculta en el ataúd de su hija, una cámara de seguridad que, aparentemente, solo captaría la oscuridad y el silencio de la muerte. Pero lo que descubrió al encenderla, dejó al mundo sin palabras. A lo largo de la historia, te llevaré a través de cada paso de este escalofriante suceso. Desde los momentos previos al funeral, donde el padre, en su dolor, intenta encontrar alguna explicación lógica, hasta el preciso momento en que revisó las grabaciones. Imagina la tensión creciente, la sensación de que algo no está bien, pero no sabes qué es. Lo que ocurrió después no solo dejó al padre aterrorizado, sino también a todos los que fueron testigos de lo que la cámara había capturado. A medida que las horas transcurrían, la grabación se volvía más inquietante, llevando al padre cada vez más lejos en la espiral de la desesperación. Lo que al principio parecían ser susurros vagos, casi imperceptibles, se fueron convirtiendo en algo más. Al principio, pensó que su mente, sobrecargada por el dolor y el duelo, le jugaba una mala pasada. Pero esos susurros no eran producto de su imaginación. Había algo en el aire, algo que se filtraba en los rincones más oscuros de la habitación, algo que no podía ver, pero sí sentir. Los susurros, que al principio eran débiles y casi inaudibles, ahora parecían invadir cada rincón de la grabación. A veces se solapaban unos con otros, creando una cacofonía de voces indistinguibles, como si fueran fragmentos de conversaciones perdidas en el tiempo. Había algo inquietante en esos murmullos, algo que rozaba lo incomprensible. No era solo el hecho de que no pudieran ser identificados, era la sensación de que esas voces pertenecían a algo no humano. A algo que no debía estar allí. El padre, al principio, intentó racionalizarlo. Pensó que tal vez eran interferencias en el equipo, algo relacionado con el sonido o la grabación. Pero a medida que las horas pasaban, las voces se volvían más claras. Había una cadencia en los murmullos, como si un lenguaje antiguo y olvidado se estuviera pronunciando de nuevo en su casa, resonando en las paredes con una energía oscura. Se preguntó si todo esto era solo producto de la soledad y el estrés que arrastraba, pero algo dentro de él sabía que no lo era. A medida que escuchaba atentamente, una sensación de opresión comenzó a apoderarse de su cuerpo. La atmósfera de la habitación parecía volverse más densa, como si el aire mismo se espesara a su alrededor. Un peso invisible se instaló en su pecho, un malestar que no podía deshacerse. Cada respiración se volvía más difícil, como si la presión aumentara con cada palabra que se pronunciaba en la grabación. Lo peor de todo no era solo el malestar físico, sino la creciente sensación de que alguien lo estaba observando, algo que no estaba en el plano visible, pero que podía sentir con cada fibra de su ser. A medida que avanzaban las grabaciones, algo comenzó a emerger de las sombras. Los susurros se intensificaron, y de repente, algo en la grabación comenzó a cambiar. Ya no eran solo murmullos distantes. Era como si una entidad estuviera intentando comunicarse, no con palabras, sino con una presencia palpable que se colaba en cada imagen de la cámara. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían alargarse y moverse de manera antinatural,
como si la propia oscuridad tuviera vida propia. La cámara, casi como si tuviera conciencia propia, comenzó a capturar movimientos que desbordaban lo que el ojo humano podría ver. Y fue entonces cuando ocurrió lo impensable. En una de las grabaciones, justo cuando los susurros llegaron a su punto máximo, la cámara captó una imagen borrosa, un destello fugaz que parecía desplazarse rápidamente por la habitación. Un parpadeo de luz y oscuridad, y lo que siguió fue aún más desconcertante, una figura. Una silueta. Al principio, la forma parecía tan solo una sombra entre otras sombras. Pero poco a poco, la figura se fue delineando, volviéndose más definida. No era humana, eso era seguro. Era algo más, algo que no podía ser explicado, un ente que se deslizaba lentamente alrededor del ataúd, como si estuviera acechando desde la penumbra. La figura era sombría, pero lo más aterrador no era su aspecto, era la sensación de que estaba consciente de ser observada. Como si supiera que el padre estaba allí, viendo todo a través de la cámara, como si estuviera jugando con él, desafiando su comprensión de lo real y lo sobrenatural. Cada movimiento era lento, meticulosamente calculado, como si la entidad estuviera probando los límites del espacio y el tiempo, demostrando que existía en un plano diferente al del hombre que observaba desde la distancia. El padre, temblando de miedo, no podía dejar de mirar las grabaciones. Se acercó a la pantalla, su rostro pálido por la tensión, y vio cómo esa figura se deslizaba cada vez más cerca del ataúd. Los susurros continuaban, esta vez más intensos, como si la figura misma estuviera susurrando en un idioma que no pertenecía a la tierra, como si estuviera trayendo consigo un mensaje del otro lado. Lo que ocurrió después fue aún más perturbador. La cámara captó, en una fracción de segundo, algo que no se podía ver a simple vista, una mano. No era una mano humana. Era algo extraño, algo que parecía surgir de las sombras mismas, como si la oscuridad tomara forma. La mano apareció justo sobre el ataúd, pero lo más aterrador no fue solo su aparición, sino el hecho de que estaba sobre el lugar donde descansaba el cuerpo de la hija del padre. La figura, o lo que fuera, parecía estar tocando el ataúd con una suavidad macabra, como si estuviera interactuando con algo que no era humano. La presión en el pecho del padre aumentó, y sus manos temblaron mientras repasaba la grabación una y otra vez. Pero no era solo la imagen lo que lo aterraba, era el sonido que acompañaba a esos momentos, un susurro más claro, casi inteligible, que parecía llamar su nombre. Era como si la entidad estuviera reconociendo al padre, sabiendo quién era, y lo estuviera invitando a ver lo que estaba ocurriendo más allá de la muerte. Unos segundos después, la figura desapareció, pero los susurros no cesaron. Al contrario, se hicieron más intensos. Con cada hora que pasaba, el padre sentía que la línea entre la realidad y lo sobrenatural comenzaba a desdibujarse. Las voces, la figura, la presión en el aire, todo indicaba que algo mucho más grande estaba ocurriendo en esa habitación. Algo que no debía ser presenciado por mortales, algo que no debería haber estado allí. Lo más perturbador fue lo que ocurrió justo después de que la grabación terminó. El padre, en su desesperación, trató de apagar la cámara, pero ésta no lo hacía. Era como si la cámara tuviera voluntad propia, como si no quisiera dejar de grabar. En el monitor de la cámara, apareció un último mensaje: ella está aquí. Te está esperando. Este mensaje, junto con todo lo que había presenciado, llevó al padre a la conclusión de que las leyes de la vida y la muerte no eran lo que pensaba. La presencia que había grabado no era algo temporal. Había algo más en ese ataúd. Algo que no debería haber estado allí. La hija del padre había ido más allá de la muerte, pero no sola. Algo más la había seguido. Y ahora, la cámara, aparentemente atrapada entre dos mundos, estaba grabando lo que nadie debía ver. Pero, ¿realmente sabía el padre todo lo que estaba pasando? ¿O había algo mucho más grande,
una fuerza que había comenzado a despertar y que no podía ser detenida? Las horas pasaron lentamente y la cámara, a pesar de su discreción, seguía grabando. De repente, el padre escuchó algo mucho más aterrador que los murmullos, un crujido sordo, como si algo o alguien se moviera dentro del ataúd. El sonido fue tan claro que, por un momento, el hombre pensó que su hija podría estar viva, luchando por salir, desafiando la muerte. Pero al revisar la grabación, no encontró nada que explicara el crujido. No había nada que pudiera justificar el sonido, a excepción de la sensación de que el ataúd estaba siendo manipulado por una fuerza invisible. Fue entonces cuando los movimientos comenzaron. Primero, muy sutiles, casi imperceptibles, un leve temblor en la esquina del ataúd, como si algo estuviera presionando desde dentro. Luego, los movimientos se hicieron más evidentes, cada vez más fuertes. La tapa del ataúd, que originalmente había sido colocada firmemente, comenzó a levantarse lentamente, como si una fuerza sobrenatural estuviera empujando desde dentro. Y justo en el momento en que el padre estaba a punto de desmoronarse por completo, la cámara captó una figura, apenas visible, moviéndose de manera espasmódica alrededor del ataúd. Era como una sombra vaga, un contorno oscuro que se deslizaba por el marco de la cámara, desvaneciéndose entre la luz tenue que apenas iluminaba el cuarto. En la grabación, la figura parecía no tener forma definida, pero sus movimientos eran inconfundibles, avanzaba lentamente, siempre cerca del ataúd, como si vigilara cada uno de los movimientos que ocurrían allí dentro. El padre, paralizado por el terror, retrocedió en su asiento, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. ¿Qué estaba viendo? ¿Era posible que su hija, aún muerta, estuviera allí, atrapada entre dos mundos? O tal vez, pensó, estaba observando algo mucho más oscuro, algo que había llegado con la muerte de su hija y no pertenecía a este mundo. Cada noche, los movimientos se intensificaban. En una de las grabaciones más espeluznantes, se podía ver cómo la figura que rodeaba el ataúd parecía acercarse cada vez más a la cámara. El padre vio cómo la sombra se detenía justo frente a la lente, como si estuviera mirando directamente a través de ella, observándolo con una intensidad que lo dejó helado. En ese momento, algo aún más extraño sucedió. La figura, como si tuviera conciencia, comenzó a moverse hacia el ataúd de una manera que parecía desafiar las leyes de la física. Se deslizaba sin emitir sonido, como una corriente de aire fría, sin que el padre pudiera entender cómo o por qué. La cámara, en su grabación final, mostró una imagen tan perturbadora que el padre no pudo evitar gritar. De la oscuridad emergió una forma que no era ni humana ni completamente fantasmal. Era algo que, de alguna manera, parecía estar entre los dos mundos, entre la vida y la muerte. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural y su figura se retorcía de manera que no era posible para un ser humano. Parecía una sombra, pero al mismo tiempo, parecía un ente lleno de desesperación y dolor, una criatura nacida de la muerte misma. La tensión creció al máximo cuando la figura se detuvo frente al ataúd, mirando fijamente hacia adentro, como si esperara algo. En ese instante, el padre, paralizado por el horror, observó que la figura levantaba lentamente su brazo, como si estuviera tocando el aire sobre el ataúd. Fue en ese preciso momento que la cámara captó un reflejo. Un pequeño destello, un destello tan fugaz que casi parecía un error de la cámara, pero era demasiado real. Dentro del ataúd, una mano fría y pálida, que no era de su hija, se extendió, como si respondiera a la sombra que la rodeaba. Lo que sucedió después se desvaneció en la oscuridad. El padre, incapaz de seguir viendo, apagó la cámara. Lo que había presenciado no era solo una anomalía, ni un fenómeno inexplicable, sino algo que jamás podría comprender completamente. La imagen de la mano que emergía del ataúd, junto a la figura que parecía alimentarse de la muerte, se quedó grabada en su mente, un recordatorio de que había visto algo que no pertenecía a este mundo.
Este descubrimiento, sin duda, lo cambió para siempre. Porque a veces, la muerte no es el final. Y hay cosas que no deberían ser vistas, cosas que mejor deberían permanecer en las sombras, lejos de la comprensión humana. Lo que ocurrió después de la última grabación fue aún más aterrador, una experiencia que el padre nunca pudo borrar de su mente, ni siquiera con el paso de los años. Los sucesos que siguieron a esa noche oscura desafiaron cualquier lógica o explicación terrenal. Pero, antes de continuar, déjame advertirte, lo que vas a escuchar podría alterar la forma en que ves el mundo. Lo que sucedió esa noche no solo desbordó los límites de lo que la ciencia podría explicar, sino que hizo que las mismas leyes de la naturaleza parecieran desvanecerse. Después de apagar la cámara, el padre intentó buscar consuelo en la lógica, en la razón. Pensó que tal vez todo era producto de su agotamiento, de su mente perturbada por la tragedia, pero algo dentro de él sabía que no era así. Las grabaciones no mentían. El miedo lo acompañaba en cada paso. La presencia que había sentido no era producto de su imaginación. Y esa noche, en la quietud de su casa, decidió hacer algo que nadie en su sano juicio habría hecho: regresó al ataúd. Necesitaba respuestas, aunque sabía que lo que podría encontrar solo lo llevaría más lejos en la oscuridad. Lo primero que notó al entrar al cuarto fue un aire pesado, un frío que no se explicaba. El mismo frío que había sentido al ver las grabaciones. Caminó lentamente hacia el ataúd, la tapa seguía allí, intacta, pero la sensación de ser observado era insoportable. El cuarto parecía estar respirando, como si algo lo viviera, algo que no podía ser visto, pero sí sentido. Fue entonces cuando lo sintió, una presión en su pecho, como si el aire alrededor se estuviera evaporando. Al acercarse, notó algo aún más perturbador: el ataúd estaba ligeramente desplazado de su lugar original. Había sido cerrado herméticamente en el funeral, pero ahora, algo lo había movido. Algo lo había tocado. Y, aunque él deseaba que fuera solo una ilusión, un espasmo de la mente, algo dentro de él le decía que no lo era. Al abrir el ataúd, la escena que encontró fue indescriptible. No había signos de su hija, no había rastro de lo que había visto en las grabaciones. Pero el aire estaba denso, impregnado de un olor a tierra y algo más, algo que no pertenecía a este mundo. En el fondo del ataúd, notó algo extraño, como marcas profundas en la madera, marcas que no podrían haber sido hechas por un ser humano. Eran como garras, surcos que parecían haber sido rasgados por algo con una fuerza sobrenatural. Mientras inspeccionaba la escena, un crujido interrumpió el silencio de la habitación. La puerta se cerró de golpe, y un grito ahogado, como el susurro de alguien, resonó en sus oídos. No estaba solo. El padre, paralizado, sintió una presencia, esa misma que había capturado la cámara. Algo estaba en la habitación con él, algo que no quería que estuviera allí. Lo que ocurrió después, ni siquiera él pudo comprenderlo por completo. En la oscuridad, se encendieron las luces del cuarto, pero en lugar de iluminar, parecía que las sombras se alargaban, como si se tragaran la luz. La figura que había visto en las grabaciones apareció frente a él, pero ahora era más clara, más tangible. Esta vez, no estaba fuera de la cámara, sino justo allí, frente a él, su rostro apenas visible, deformado por el sufrimiento y la ira. No era un fantasma, no era una sombra. Era algo más antiguo, algo que había estado esperando en las sombras de la vida y la muerte. La figura, que antes se había mostrado como un contorno vago, ahora se materializó completamente. El padre, temblando de miedo, intentó hablar, pero su voz no salía. Estaba completamente inmovilizado. El ser avanzó hacia él, y en sus ojos brilló una luz sobrenatural, como si todo el dolor del mundo estuviera reflejado en su mirada. La figura extendió una mano, tan fría que parecía atravesar el aire, y tocó el hombro del padre. En ese preciso momento, el hombre experimentó una visión, vio el rostro de su hija,
pero no era la niña que recordaba. Sus ojos eran vacíos, sin alma, y su expresión era la de alguien atrapado entre dos mundos, entre la vida y la muerte. La figura le susurró algo, palabras que el padre no podía comprender, pero que resonaban en su mente con una claridad aterradora. «No puedes liberarla», decía la voz. «Ya es parte de nosotros». Y con esas palabras, la presencia desapareció en la oscuridad, dejando al padre solo, con el miedo palpitante en su pecho y la certeza de que había presenciado algo más allá de la muerte misma. El padre nunca volvió a ser el mismo. Aquella noche, algo dentro de él se rompió para siempre. Lo que vio, lo que entendió y lo que experimentó, ya no podía ser explicado con lógica humana. Las imágenes grabadas no solo desbordaron su comprensión de la realidad, sino que también alteraron su percepción de la vida y la muerte. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esos susurros, esa presencia que lo acechaba, esa sensación de que algo lo observaba desde las sombras. Y lo peor de todo, sabía que la figura en la grabación, esa entidad, no era un simple producto de su dolor o de su mente perturbada, era real. Pero la verdad sobre su hija, sobre lo que realmente ocurrió esa noche, nunca fue revelada al mundo. El padre, incapaz de soportar el peso de lo que había descubierto, decidió guardar silencio. Nadie sabía lo que había sucedido en esa habitación. Nadie conocía los detalles oscuros que se habían desvelado ante sus ojos, esa verdad oculta en los pliegues de la oscuridad. Nadie entendía la conexión entre su hija y lo que se había desatado en ese ataúd. Lo que encontró al abrir el ataúd, lo que vio y experimentó, era un misterio que solo él conocía, pero que nunca pudo compartir. Lo peor de todo era la sensación de que algo mucho más grande, mucho más siniestro, se había despertado esa noche. Cuando el padre intentó buscar respuestas, se dio cuenta de que había fuerzas en juego que iban más allá de lo que podía comprender. La muerte, el más grande de los misterios, no era lo que pensaba que era. Y la línea entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo sobrenatural, era mucho más difusa de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Durante días, el padre se aisló. Las voces en la grabación seguían retumbando en su mente, lo perseguían, y las sombras que había visto en la cámara lo acechaban en cada rincón de su casa. No podía dormir. Cada vez que se acercaba al ataúd de su hija, sentía esa presión, esa opresión en el aire, como si algo estuviera esperando, algo que no debía ser visto, pero que estaba esperando ser descubierto. Y, sin embargo, lo que más lo aterraba era que sabía que no estaba solo. Aquella presencia, esa figura, no era algo que se pudiera simplemente olvidar. Algo había cruzado la línea, algo había roto el delicado velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y fue entonces cuando la cámara, que parecía tener voluntad propia, comenzó a comportarse de manera aún más extraña. No solo grababa lo que el padre veía, sino que parecía captar cosas que él no podía ver. La grabación de esa noche, con la figura y los susurros, era solo el comienzo. Con cada visualización de las grabaciones, el padre notaba detalles nuevos, cosas que no había visto antes, sombras que se movían más allá del alcance de la cámara, luces que parpadeaban de manera anómala, reflejos extraños que se veían en las superficies, como si algo más estuviera observando desde un lugar más allá de su alcance. Lo peor llegó cuando el padre trató de investigar la historia de la cámara, buscando algún tipo de explicación lógica, algo que pudiera darle consuelo. Fue entonces cuando se topó con algo aterrador. En el pasado, esa misma cámara había sido utilizada en rituales y ceremonias oscuras, en prácticas relacionadas con el contacto con lo sobrenatural. La cámara, según los informes, había estado presente en otras situaciones similares, en las que se habían producido fenómenos inexplicables y aterradores. Cada uno de los relatos coincidía con la historia del padre: susurros, presencias, figuras extrañas, y la sensación de que algo no estaba bien, algo estaba observando, algo estaba esperando.
El padre comenzó a preguntarse si su hija había sido víctima de algo mucho más grande, si el ataúd había sido solo un catalizador para desatar fuerzas mucho más oscuras. ¿Acaso la muerte de su hija no había sido un accidente? ¿Había algo más detrás de su muerte, algo que lo había traído a ese lugar? La verdad, aunque difícil de aceptar, comenzaba a tomar forma. Había fuerzas en juego mucho mayores que su entendimiento de la muerte. Finalmente, una noche, después de semanas de angustia y desesperación, el padre decidió enfrentar lo que había estado ignorando todo ese tiempo. Tomó la cámara y, con una determinación aterradora, regresó a la habitación donde todo había comenzado. Allí, con el ataúd frente a él, se preparó para enfrentarse a lo que fuera que estuviera acechando en la oscuridad. Al encender la cámara, lo que sucedió a continuación fue más espantoso de lo que podría haber imaginado. La cámara no solo grabó lo que estaba frente a ella. Captó algo mucho más aterrador, un eco de lo que había ocurrido esa noche, una distorsión de la realidad que parecía envolver al padre en una espiral de locura. Lo que vio lo paralizó. La habitación comenzó a distorsionarse ante sus ojos. Las sombras tomaban forma, las paredes se alargaban y la figura que había visto antes en la grabación, esa presencia oscura, estaba más cerca que nunca. Pero lo más aterrador fue lo que vio cuando miró al ataúd, ya no estaba solo. La hija, su hija, se había levantado del ataúd. Pero no era ella. Era algo más, algo que tomaba su forma, una entidad que había asumido su apariencia, un ser que no pertenecía a este mundo. La verdad, por fin, salió a la luz. El misterio que rodeaba la muerte de su hija, la extraña entidad que había acechado su vida, había estado allí todo el tiempo. La línea entre la vida y la muerte, entre lo conocido y lo desconocido, era más difusa de lo que cualquiera podría imaginar. Y lo que el padre descubrió esa noche, lo que vio, no solo cambió su vida, sino que alteró su comprensión del universo mismo. Ahora, tú, que has llegado hasta aquí, estás a punto de conocer la verdad. Porque lo que el padre descubrió esa noche es solo el principio de algo mucho más grande, algo que cambiará la forma en que ves el mundo para siempre. ¿Estás preparado para enfrentarte a lo que la cámara captó esa noche? ¿Te atreverías a mirar más allá de lo que tus ojos pueden ver? Porque la verdad sobre la muerte, sobre lo que realmente sucede después, es más aterradora de lo que puedes imaginar. Y una vez que la descubras, no podrás dejar de preguntarte, ¿realmente sabes lo que ocurre cuando la vida se apaga?